Gracias a todas y todos por estar aquí. Esta está siendo una sesión maratoniana y seguimos aquí con ganas de debatir, pensar en colectivo. Esta mesa la vamos a dedicar un poco o mucho, a ver cómo nos sale el reto, a pensar la importancia de descentralizar la idea de innovación, ¿no? Ese concepto tan pesado, ¿no? Que parecía que tenía que estar inscrito en grandes centros de investigación o de pensamiento. Y lo que queremos hacer es ver cómo se desplaza, cómo podemos pensar esta cosa de la experimentación, de la innovación, de la investigación, fuera de los grandes contextos o los grandes centros de investigación. Venimos de una tradición que tiende a separar las culturas más experimentales, las más arriesgadas, las que buscan la innovación, de culturas populares, de culturas ciudadanas o comunitarias, ¿no? Y lo que queremos ver si realmente esa separación tiene sentido o si realmente podemos valorar toda la fase experimental, toda la fase de investigación que acontece en estos otros lugares, ¿no? En lugares como márgenes, ¿no? Y hoy ayer estábamos hablando de centros y periferias. Aquí hemos usado esta idea de lo excéntrico, ¿no? Para no tener que ver si estamos más en el centro o más en la periferia, sino pensar en estas órbitas irregulares, ¿no? Que a veces se acercan más, a veces se acercan menos a sus centros, pero vamos, que están en movimiento, que creo que es lo importante. Vamos a hablar de la importancia de entender la cultura crítica y carácter experimental, capaz de abrir nuevos imaginarios y experimentar con estéticas, y vamos a ver proyectos pensados o diseñados para pensar con otros, ¿no? O para pensar con muchos. Fusiones entre lo tecnológico, lo cultural, entre el cacharreo y la filosofía, hay filosofías bastante promiscuas que veremos por aquí, y ciencias de la fuera, ¿no? Y sobre todo buscando cuáles son las estéticas de la hora de esta cosa de la investigación. Dicho esto, os paso a presentar aquí al plantel de ponentes. Aquí está Josep Perelló, que es profesor del Departamento de Física y Materia Condensada en la UB, Universidad de Barcelona. Lidera Open Systems UB, que es un grupo de investigación que plantea la participación y las prácticas artísticas como manera diferente de hacer ciencia, y ha estado implicado en numerosos proyectos de ciencia, arte y ciudadanía. Entonces, Josep. Llevaba una presentación aquí, si la podéis poner, por favor. Y si se me permite, me levantaré porque me siento más cómodo. Básicamente, durante este breve tiempo, lo que quiero es, si se me permite, contar un poco la experiencia que llevamos a cabo desde Open Systems, desde el 2012. Y sí, soy físico, trabajo en sistemas complejos y trabajo desde la excentricidad, como bien ha dicho Jaron, y sobre todo también no olvidando el centro, que en mi caso es hacer investigación dentro de una universidad. Y sí, la excentricidad es una medida para añadir otras variables ahí y transformar un movimiento circular en un movimiento que se basa en una elipse y se acelera, se va, pero después acaba volviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quería hacer es simplemente contaros 4 ideas que tenemos al respecto, y sobre todo desde el punto de vista de Open Systems. O sea, primero, somos un grupo muy pequeño, no somos y queremos ser un grupo muy pequeño. Somos una guerrilla, no un ejército, y en investigación esto tendemos demasiado al ejército y poco a la guerrilla. Y por otro lado, nos gusta trabajar sobre la contingencia, sobre realmente alguna cosa que no sabemos qué acabará siendo, e insistir en que la contingencia tiene que estar siempre ahí, porque si no, algo va mal. Y finalmente, trabajamos desde la multidisciplinaridad y siempre trabajando con otra gente, o sea, gente distinta a nosotros. O sea, si no colaboramos con alguien para empezar un proyecto, no lo empezamos. Y a partir de aquí, pues os quiero contar 4 ideas y sobre las que más o menos nos hemos basado, que es, por un lado, nuestra experiencia trabajando, por ejemplo, en centros de arte y viendo cómo prácticas artísticas, sobre todo desde el punto de vista de la performatividad y sobre la interactividad, pueden ser herramientas muy interesantes para pensar sobre la experimentación en ciencia. Por otro lado, me gusta mucho esta manera de entender la ciencia, que es esto que se llama aquí, que pone aquí, que es la ciencia íntima. La ciencia íntima es la ciencia heterodoxa, la que yo siento, la que realmente entra
me entra. Y por otro lado, también porque es algo heurístico a veces, es algo tentativo, es algo simplemente que vas a tientas. Y por otro lado, finalmente, no sé cuántos de aquí sabéis un poco de la ciencia ciudadana, pero es un momento emergente dentro de los centros de investigación y dentro de la ciencia más estándar, y que se fundamenta en la participación ciudadana. No entraré en las discusiones sobre si es muy buena, muy mala, si hay mucha participación, si hay poca, que hay mucha discusión en torno sobre todo esto, pero en cualquier caso sí que quería entrar y meter estos tres ingredientes: el arte, la ciencia ciudadana y finalmente la ciencia íntima, para pensar los proyectos que os quiero contar. Entonces, a partir de aquí, nuestro planteamiento cuando empezamos a plantear Open Systems fue lo siguiente: ¿es realmente posible, a partir de estas premisas, plantearnos hacer ciencia céntrica, ciencia seria? Y realmente, si así podemos ser más productivos según esas variables y más innovadores según esas variables planteadas por la ciencia céntrica y centralizada. Y entonces los dos planteamientos: uno es, primero, trabajar sobre el experimento público y el experimento participativo como manera de plantear esta investigación, y segundo, robustecer y enriquecer cualquier investigación a través de colaboraciones mediante artistas o instituciones culturales. Entonces, os contaré algunos casos muy rápidamente, algunos casos, y simplemente, si hay tiempo, después profundizaré en uno. El primero es simplemente que esto de la ciencia ciudadana en 2012, cuando empezamos, era algo muy raro en nuestro país, no tan raro en Estados Unidos, y lo que sobre todo nos interesó en ese momento es crear realmente el movimiento, o al menos fortalecer el movimiento. Y desde el Ayuntamiento de Barcelona, con el Instituto de Cultura, pues se nos ofreció la oportunidad de plantear una idea, que es crear la Oficina de Ciencia Ciudadana. En este caso, lo que sobre todo queríamos es que otros científicos excéntricos entrasen en este juego, en el juego de la participación. Y en ese momento éramos 5 grupos, y ahora somos más de 15. Y es algo que está evolucionando muy rápidamente. Que puede ser mejorable, sí. Y mucho mejor, y de una manera más participativa, de una manera más, digamos, más igualitaria, más simétrica también, pero en cualquier caso esta es una manera o una estrategia interesante sobre la que hemos trabajado. A partir de aquí, a través del Ayuntamiento, pues hemos hecho un pequeño catálogo de buenas prácticas de la ciencia ciudadana, junto con un catálogo de todos los proyectos de ciencia ciudadana que dicen ser de ciencia ciudadana en Barcelona y su área metropolitana. Entonces, en este sentido hemos ido persistiendo y hemos incluso organizado eventos para fortalecer esta idea de la ciencia ciudadana en Barcelona. Y algunos de ellos ahora está en marcha, y quizás es el más radical hasta ahora, que es realmente plantear estas investigaciones, estos proyectos de ciencia ciudadana en colaboración con diversos centros cívicos, diversos barrios de la ciudad. O sea, hemos, digamos, como oficina, hemos hecho el puente entre el proyecto de investigación excéntrica de la ciencia ciudadana con el centro cívico y su inquietud. O sea, si está cerca por ejemplo, del río Besós, el proyecto trata sobre el río. Y si estás en medio de l'Eixample, que hay un problema de contaminación muy seria, pues es un proyecto sobre la contaminación atmosférica. Entonces, esto es lo que estamos realizando ahora mismo, y estos son los 6 primeros barrios sobre los que estamos trabajando, y estamos trabajando sobre todo a la carta de los centros cívicos, a la carta de los centros escolares locales y a la carta de los ciudadanos que quieran introducirse en todo este tipo de prácticas. Muy bien, esta es la primera idea que quería meter. Y segunda es la siguiente: es cómo, a través de las colaboraciones con distintos eventos culturales e incluso instituciones culturales que hay en Barcelona, cómo podemos intentar poner este tipo de experimentación pública y participativa. O sea, por un lado, nosotros como Open Systems nos interesa sacar datos, hacernos preguntas típicamente científicas que vienen desde la universidad, pero al mismo tiempo este evento, esta manera de hacer el experimento, se puede entender como una actividad planteada dentro de un festival de ciencia, por ejemplo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, pues intentar responder a inquietudes muy locales, muy íntimas, como el uso del espacio público en el Raval.
Y en este caso, por ejemplo, utilizamos técnicas de Public Lab y invitamos a Pablo Ley de Basurama para realmente hacer una exploración mediante estos simples globos y hacer fotos del espacio público y empezar a plantear qué está pasando en esta parte de Barcelona, donde la tensión en el espacio público es bastante patente porque hay mucha gente, es muy heterodoxa, es muy distinta, y al mismo tiempo combaten, casi pelean para el uso del espacio público. Incluso para plantear bien esta investigación creamos y queremos introducir narrativas, y por ejemplo pues en este caso pues invitamos a Carla Bosserman para hacer una narrativa, un relatograma sobre este tipo de investigaciones. No nos queremos quedar con los datos, no nos queremos quedar solamente con el resultado en un paper científico, sino que queremos dar de estas dimensiones adicionales a toda la experiencia. Otro caso, por ejemplo, es un evento muy reciente que le llamamos Insectos Sociales, y esto fue una colaboración con el MACBA y con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y realmente montamos un pequeño taller que realmente intentaba de una manera hiperlocal combatir el cambio climático con acciones concretas. Y este tipo de taller pues, fue iniciado y promovido por Natalie Jeremijenko, que invitamos, y entonces mediante sus estrategias como artista queríamos hasta cierto punto responder a este reto y recoger datos relevantes sobre el cambio climático en Barcelona. La intervención final también se tiene que plantear obviamente en un espacio público, y en este caso pues, era dentro de la programación de Magmas View, y donde presentamos algunos de los resultados de este taller. Y incluso cada una de las soluciones planteadas por el artista pues estaban evaluadas mediante estas pequeñas monedas que veis aquí, cuáles según el público eran más interesantes o menos interesantes, como podéis ver aquí. Bueno, otra idea, otra manera, pues la apicultura urbana. En Barcelona, desafortunadamente, es ilegal. ¿Vale? Entonces, en este sentido, una investigación científica se puede plantear también como una manera de crear o cambiar opinión. Y a partir de aquí, pues puedes intentar montar todo un equipo de investigación directamente, de forma totalmente abierta, con artistas dentro de él, dentro de un centro de producción de arte como Hangar, y a partir de aquí construir un rusco con datos, que pueden recoger datos sobre la actividad de las abejas en Barcelona. Este rusco ahora está en funcionamiento en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y está recogiendo datos sobre el comportamiento de las abejas segundo a segundo. Y entonces, ¿cómo plantear esto? Pues es una colaboración con estos museos, o con el centro de producción y con un museo, y al mismo tiempo es algo que también es una investigación, y estamos realmente investigando sobre qué está pasando sobre las abejas en un entorno urbano. Incluso después, pues intentar promover el cambio de opinión sobre cómo de importante puede ser tener abejas en un entorno urbano para realmente actuar como sensores sobre la calidad de vida en un entorno urbano y sus problemas ambientales. Bueno, simplemente para terminar os quiero comentar otra manera de pensar. O sea, hemos montado ciertos experimentos que llamamos experimentos colectivos, y que vamos a la calle directamente y los montamos de una manera más o menos atractiva, y ahí pues metemos unos juegos típicos de teoría de juegos, de teoría económica, donde hay un dilema social, donde concierne el bien común y concierne el interés personal. ¿Vale? Y a partir de aquí pues montamos toda una infraestructura para plantear este tipo de experimentos que realmente se realizan dentro de laboratorios de investigación en facultades de economía y de sociología, pero meterlos en entornos más reales, en entornos más cercanos a la ciudadanía y en entornos donde el dilema social quizás es más evidente. Y entonces pues esto es lo que hicimos en varios barrios de Barcelona, y queremos así pues por ejemplo medir valores sociales sobre el bienestar social, que son intangibles por los grandes datos que puede recoger un ayuntamiento, pero que pueden ser igualmente relevantes para establecer nuevas políticas sobre cómo intervenir en un barrio y cómo intervenir de otra manera en otro barrio. Hay un vídeo que si queréis lo podéis mirar, y lo podéis mirar en esta dirección, y que cuenta un poco este tipo de experiencia, que en este caso está basada sobre acciones sobre el cambio climático. Y quería terminar simplemente con otro ejemplo, que es el más extremo que estamos haciendo ahora mismo, que es con la Federación Catalana de Salud Mental, que acoge todos los enfermos, los pacientes
que sufren, digamos, problemas de salud mental, y sus familias y todo el ecosistema que lo envuelve. Entonces, con ellos hemos diseñado durante más de un año un experimento que pueda ser relevante para todos ellos, para toda la comunidad, para los pacientes, para los doctores, para las familias. Y esto lo lanzamos justo el Día Mundial de la Salud Mental, que fue el sábado pasado, y esto es en Lleida, durante un evento que realmente era sobre la salud mental, y en vez de montar una actividad típica que era, por ejemplo, que había al lado y que estaba muy bien, que era un trapecista, pues en vez de esto, pues montar un experimento que al mismo tiempo era una experiencia de autorreflexión del participante sobre las respuestas que estaba planteando el propio juego, sobre dilemas sociales, y a partir de aquí pues intentar aprender alguna cosa con variables intangibles como por ejemplo el sentido de la justicia, la autoestima, y otras variables intangibles que los médicos, con sus experiencias y sus aproximaciones, no pueden recoger. Bueno, estas son algunas de las imágenes y directamente me quiero quedar con esta idea de que realmente estamos produciendo ciencia de esta manera, ciencia céntrica en este sentido, que para poder recoger estos datos y estas experiencias y recoger estos conocimientos es necesario ser excéntrico. Y finalmente, si queréis saber algo más sobre metodologías, también lo tenemos publicado, y que esta es el ciclo de nuestra investigación. O sea, siempre planteamos un reto social mediante una pregunta científica. En ese momento buscamos los partners adecuados y en función de la necesidad y la inquietud montamos el equipo de investigación multidisciplinar, no antes. Entonces vamos y ocupamos el espacio público, realizamos el experimento, obtenemos resultados que pueden ser publicables a nivel científico, pero también pueden ser relevantes a nivel a nivel más social, y intentando que al menos tenga un impacto social más allá de la mera publicación científica, pues porque si no es muy aburrido todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep, por sintetizar tanto unos temas tan complejos que no dudo que va a haber preguntas ahora en cuanto abrimos el patio. Sigue Manuel Cebral, que es licenciado en Filosofía, compagina su labor docente con la investigación y el activismo, ha participado en numerosos proyectos de cultura digital y autogestión, ha sido coordinador y mediador de AlgaLab, un laboratorio que se define como periférico y rururbano, que está en Vigo, así que... Gracias, sí. Bueno, gracias en primer lugar a la organización y enhorabuena por el encuentro. Voy a ver si me coordino con tantas manos, porque no... Pero bien, para tratar de ser sintético, pues AlgaLab es un espacio cultural en régimen de cesión, en este caso por un particular, que está en la periferia de Vigo. Vigo ya es de por sí una ciudad híbrida, si algunos la conocéis, pues bueno, es una ciudad en la que digamos que ya de por sí se mezcla mucho lo que es lo rural y lo urbano, ¿no? Es una ciudad, digamos, muy descompuesta, muy heterogénea en sí misma y dispar, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues dentro de ese contexto, AlgaLab vendría siendo un espacio periférico en Valladares, en esta cuestión, que es, en este caso, que es una parroquia en las afueras. Es interesante también el concepto de parroquia para lo que estamos hablando, en el sentido de que es una forma institucional antigua que responde bastante bien a lo que es pues, una gestión, digamos, pues, periférica o pormenorizada de los recursos, ¿no? Una institución pues bastante descentralizada de por sí. A su vez está dentro de un proyecto que es Arquitecturas Colectivas, que creo que además va a continuación de nosotros, y que bueno, es una investigación básicamente sobre, digamos, espacios alegales, ¿no? Formas, digamos, alegales de ocupar un espacio o de, digamos, habitar un espacio, ¿no? Vendría siendo, en torno al proyecto Camiones, Contenedores y Andamios, a través del cual pues llegan dos contenedores, en este caso una comunidad de artistas que es Alga, y que
se instalan finalmente en esta finca que es en cesión, ¿no? Por lo tanto, hay también una especie de hibridación en la medida en que la propia, digamos, incubación del proyecto pues tiene que ver con dos partes que no se conocen, ¿no? Y que se encuentran pues, en un espacio finalmente que viene siendo Algalab. ¿Qué hacemos en Algalab? Pues básicamente podemos decir que sobre todo nos hemos articulado a través de residencias de investigación, de artistas, de gente que viene, solicita el espacio pues, para residir temporadas variables. Hemos también trabajado con formación, en workshops más cortos o más largos, pero bueno, en todo caso, pues que pueden ser jornadas de 3, 4, 5 días, una semana, pues en torno a temas como pueden ser la electrónica, el do it yourself, el software y el hardware libre, la bioconstrucción o la programación creativa. Además, pues tenemos, hay diferentes, digamos, colectivos o proyectos a su vez que utilizan el espacio, como pueden ser pues una radio comunitaria, un festival de cortos que se llama Curtopía y que además tiene lugar la semana que viene. O sea que si alguno estáis por ahí, pues podréis acercaros, o por ejemplo salen ensayos para conciertos, encuentros y otro tipo de actividades, ¿no? Os paso un poco algunas imágenes del espacio. Pues, bueno, eso, como podéis ver, el entorno no sé si se aprecia del todo, pero es muy de este tipo, ¿no? En el que a lo mejor pues aquí hay unas vacas ahí pastando y al mismo tiempo pues hay, digamos, como construcciones muy urbanas, ¿no? Sobre todo en el sentido de urbanidad, en el sentido pues de cemento, ladrillo y demás materiales, algunos no muy legítimos o por lo menos cuestionables. Bueno, pues eso, para que tengáis un poco una idea de un taller de bioconstrucción en el que hicimos esa estufa rusa, que es como también un espacio muy comunitario, o algunos talleres de programación o exposiciones en las que tal. Entonces, bueno, un poco me quería articular un poco la propuesta, ¿no? Es en torno a ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué mapas podríamos tratar, ¿no? Desde Algalab? ¿Cómo entendíamos el territorio? ¿Cómo entendíamos la innovación, ¿no? Entonces, bueno, para ello hablaba del concepto de innovación pues como contrapuesto a lo que es el concepto de producción, ¿no? Me voy a poner ahí mejor. A lo que es el concepto de producción, ¿no? Probablemente estamos ante una nueva época, sociedad, digamos, espacio antropológico que podríamos caracterizar por el valor del componente de la innovación frente a la producción típica del capitalismo, ¿no? O sea, mientras en el capitalismo se produce algo, pues un producto, una mercancía, pues sabemos más o menos, ¿no? O todos intuimos de alguna manera, pues también padecemos este pues devenir, digamos, inmaterial de la productividad y que tiene que ver más con una puesta en valor de los recursos y de las mercancías que con el hecho de producir una mercancía, ¿no? Probablemente. Pues podemos pensar, por ejemplo, que en tiempos de crisis, pues empresas como Facebook o Google son las que crecen, ¿no? O sea, empresas, negocios en los que no se vende directamente un producto, sino que más bien se regala un servicio, se regala entre comillas, y hay una productividad indirecta, ¿no? Pues ese ámbito de la productividad indirecta tiene que ver probablemente con ese devenir informacional o cognitivo, ¿no? del capitalismo. Y me apetecía indicar también un poco este contraste, ¿no? Pensábamos a veces que hay periferia cuando no hay un centro o cuando de alguna forma, bueno, pues siempre estamos tentados como a arremeter contra los lugares centrales como culpables, digamos, ¿no? de que no haya periferia, pero probablemente la periferia no consiste tanto en que no haya centro o la misión, digamos, de una concepción periférica de la realidad, de la sociedad o del sistema no es tanto, digamos, acabar con un centro, que probablemente también, pero yo creo que es como una tarea secundaria con respecto a pensar que todo es periferia, ¿no? O sea, que todo es un nodo articulador que recibe información y emite información, ¿no? O sea, situarse en ese punto intermedio de relaciones es lo que genera más una red que no el hecho de acabar con un centro, ¿no? O sea, no digamos tanta esa misión destructiva, que también probablemente, pero sí ese carácter articulador y relacional. Y en este contexto lo nuevo vendría siendo una especie de cuerpo descentrado
o espacio nómada, digamos, en el que surgen relaciones. Es decir, lo nuevo vendría siendo un espacio informacional en el que la información o los datos están abiertos para poder relacionarse libremente, ¿no?, en diferentes capas, en diferentes dimensiones, digamos. Y esto es lo que caracterizaría la información. O sea, tenemos información cuando somos capaces de vincularla a diferentes niveles, ¿no? No tenemos información probablemente cuando solamente somos capaces, pues, de recibir un mensaje o, bueno, o se entiende ese mensaje como un punto final en el que apenas podemos trabajar con él, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, ¿qué mapas tenemos en AlgaLab, ¿no? ¿Qué mapas podemos trazar? Porque, de hecho, hay varios proyectos de cartografías que se han realizado, algunos investigadores que vamos a ver. Este en concreto es un mapa, es una cartografía, digamos, de en torno a 2010 que realiza en residencia Agata, que es una arquitecta y diseñadora polaca que está viviendo en Vigo y que, bueno, propone, pues, una serie de, digamos, capas, recuerdos, una especie de arqueología afectiva y sensorial, tratando de responder a la pregunta ¿qué siento yo al pasar por determinado espacio? ¿Qué historias contiene ese espacio? ¿Qué evoca a la gente que lo conoce? O, bueno, ¿cómo se conforma así un mapa, digamos, cargado de metadatos o metainformación? O incluso podríamos pensarlo un poco al revés. O sea, ya no tanto si la información es afectiva, sino cómo pasa a ser, digamos, la información, el propio mapa, ¿no?, en el que el propio territorio, ¿no?, que se genera. O sea, no tanto vincular ya, que también, la información a unos espacios geolocalizados, sino también qué territorio en sí mismo, ¿no?, conforma esos recuerdos. El mapa lo podéis consultar en subjectivemap.com. Bueno, esas son las direcciones, y entonces tú pinchando en estos puntos que ves ahí, pues puedes cargas de hecho, pues, diferentes audios que son grabaciones con los respectivos lugares, digamos, en los que fueron recogidas, ¿no? O sea, a los que eluden, más que ser recogidas. Además, el proyecto se realiza en el marco de un banco de tiempo de la parroquia en concreto, del entorno, que supone también, pues, lo que es este intercambio, ¿no?, relacional del proyecto, ¿no?, y su relación en el espacio. Este es otro proyecto que surge a través de una fundación que es Campo Adentro y que, pues, hace una... Bueno, voy a pasar un poco rápido, que se me acaba, en el que Paco Inclán, pues, hace una especie de deriva situacionista en el que finalmente lo que recoge son objetos, ¿no? Objetos que tienen historias y que él trata de alguna forma de, pues, digamos, capturar esas historias encerradas en los objetos, ¿no? O sea, él lo que hace es una deriva por el espacio, conociendo a la gente, a los vecinos, hablando con ellos y tratando de indagar qué objetos pueden ellos tener que sugieran historias sobre el lugar, sobre esos objetos o sobre lo que es la comunidad, ¿no?, que ahí habita, ¿no? Entonces, bueno, eso, con lo que acabas, con esta especie de exposición en la que probablemente el mapa, el territorio como tal, ya sí que desaparece, ¿no? Y estarían esos objetos relacionados con historias. Bueno, eso es un post también en el que Paco nos narra como en una de sus derivas, pues, digamos, vive todo este aspecto pues de intersección o de autoinclusión de lo rural y lo urbano, ¿no? También lo podéis ver en el blog correspondiente. Y por último, quería poner este ejemplo que es ya un mapa generativo, ¿no?, que sería un poco un ejemplo como del otro lado. Es decir, no partir de un trabajo de campo, aunque siempre hay información de la que partimos, sino un poco partir de lo que sería una modelización del espacio y de lo real, ¿no? Entonces se trataría de un proyecto que está basado en lo que es, pues, teoría de juegos, cálculo computacional, y en el que planteamos, pues, bueno, una serie de, en este caso, recursos, agentes de parámetros, digamos, ¿no? O sea, recursos, agentes, innovaciones, cómo generan innovaciones según su tipo de relación. Es decir,
Bueno, voy a explicar un poco cómo funcionaban. Teníamos diferentes tipos de recursos. En este caso, pues podríamos hablar, por ejemplo, de un recurso cultural, que sería, pues, por ejemplo, un manual para hacer algo, o un manual de un software, o ¿no? un recurso cultural o un libro. Tendríamos tecnologías, pues que serían aparatos con los que podemos realizar cosas en un sentido tecnológico. Tendríamos biorrecursos, por ejemplo, que serían, pues, madera, o tendríamos, pues, tierra, o cosas con las que construir algo. Y tendríamos, por ejemplo, cosas mecánicas también, ¿no? Pues herramientas. Habría diferentes tipos de agentes que serían expertos. Consideramos expertos pues a gente que tiene un determinado conocimiento que puede transmitir, muy específico sobre algo. Tendríamos otro modelo de agente que sería un visitante, que es una persona que pasaba por ahí y que pasa por ahí con un interés, eso sí, entendemos, de conocer o desarrollar algo. Y tendríamos pues lo que pueden ser agentes locales, que conocen el espacio y conocen los vecinos y las relaciones que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, y luego también teníamos 3 tipos de territorios con los cuales también interaccionar. Pues era, por ejemplo, el agro sería un territorio pues proclive a la generación de recursos pues básicos. El espectáculo sería un tipo de territorio pues donde se pueden hacer pues vídeo, teatro y ese tipo de cosas, espacios como laboratorio, etc. Entonces, a partir de unos parámetros que nosotros introducíamos, veíamos cómo se generaban en cada nodo, ¿no? Pues diferentes interacciones. Pues si había un visitante con un experto, pues entonces generaba un recurso cultural, por ejemplo, porque le hacía un manual, ¿no? de cómo se utiliza esa herramienta, ¿no? Entonces, bueno, así nos iban saliendo diferentes gráficos en los que, digamos, como una especie de semáforo, veíamos el grado de innovación que se desarrollaban según qué condiciones en diferentes nodos, ¿no? Entonces, digamos, los colores vendrían siendo las diferentes variables de innovación. Cada color abajo sería los diferentes nodos que están interactuando, ¿no? A su vez poníamos 3 tipos de casos, ¿no? Una en que los nodos estaban aislados, que sería como el más básico y que no alcanzaban digamos, grados de innovación ya corto. Otro en el que los nodos están en red, pero no tienen ayuda externa, y un tercero en el que recibían ayuda externa, que vendrían siendo pues, subvenciones o otro tipo de ayudas que llegaban, ¿no? Bueno, eso sería también la visualización de los diferentes nodos. Y entonces, simplemente, ya para terminar, un poco planteando estos 2 tipos de cartografías, la pregunta para mí en torno al tema este sería que, por un lado, estarían las descriptivas, que estas 2 primeras que vimos, estos 2 primeros casos que parten de un trabajo de campo exhaustivo, pero que tienen el problema, entre comillas, de que nos tenemos que plantear, bueno, ¿qué generan, no? O sea, ¿qué nuevas tendencias o nuevas posibilidades generan? Mientras que, por otro lado, esta última generativa, que sí que vemos que genera nuevos casos y nuevas formas, podemos predecir incluso, ¿no? lo que puede llegar a pasar, pues, sin embargo, ¿hasta qué punto están conectadas con la realidad, ¿no? O sea, ¿qué contenido verdaderamente tienen? Y ya. Muchas gracias. Pues seguimos con la ruta excéntrica. Ahora está Susana Moliner, que es comisaria y productora cultural. Ha participado en numerosos proyectos de cultura libre en el continente africano. De forma reciente ha comisariado el proyecto de investigación Objetos Comunes y el laboratorio GriGriPixel, que seguramente es el que más nos va a hablar, y junto a un grupo de makers africanos. Y además, ahora de forma muy reciente, la hemos podido ver cocinando por Madrid con un proyecto llamado Cocinar Madrid, en que, paseando por mercados de abastos con cocinas móviles, están haciendo proyectos de interacción y participación. Así que, Susana, cuando quieras. Sí, bueno, gracias, Jaron. Muchas gracias a la organización por celebrar un tipo de espacio de intercambio de experiencias. Creo que es muy necesario, y gracias a Jaron por invitarme aquí a la mesa. Pues nada, el proyecto que voy a presentar responde a una serie de intuiciones y problemáticas que tienen mucho que ver con esto de la cultura, ciudadanía, territorio e innovación en esos territorios excéntricos, porque bueno, a nivel biográfico, personal, pasé varios años, 4 años en África del Oeste, al inicio en un marco más institucional en la Embajada de España en Bamako, con las becas de gestión cultural que siguen existiendo, y al año siguiente currando en un espacio de arte y creación digital en Dakar, que se llama Kertiosan, la Casa de la Cultura, donde justamente llevábamos proyectos de visibilizar y promover prácticas de arte digital de licencia libre. Entonces,
todo eso se ocurre desde el 2009 y aparece el 15M, ¿no? Eso que tanto a nosotros nos atravesó, y estaba yo en Dakar. Y entonces era un poco de qué manera producir y proponer proyectos desde lo cultural y desde lo experiencial que tuviera que ver con aquello que podemos denominar ese mundo común, ¿no? Del que de alguna forma se vivió en las plazas y que yo, viviéndolo en diferido por streaming con el internet a dos ruedas de Senegal, lo vivía de forma muy cercana. No solo porque era mi ciudad, sino porque de alguna forma la manera de entender ese mundo común en el cual compartíamos, no había tanto soluciones, sino compartir preguntas, ¿no? De cómo vivir en los espacios que habitamos. Cuento todo eso porque para mí es fundamental a la hora de proponer proyectos en cooperación o en proyectos con otro tipo de comunidades en esos territorios excéntricos que felicito, no es tanto la periferia, sino que en cualquier espacio, ciudad, hay esas excentricidades que habitan con nosotros, pues cómo compartir un mundo común a través de voces singulares que vienen de un continente tan de alguna manera estereotipado como puede ser un continente que está a tan solo 14 kilómetros del nuestro, que es África, ¿no? Y que por estar allí viviendo pues tuve la oportunidad de trabajar con agentes de allí de África. Entonces era la importancia, ¿no? de producir proyectos que justamente el contexto excéntrico y territorial, en este caso de África, nos haga una tensión crítica para extrañarnos de nuestras propias dinámicas de lo común, ¿no? Que muchas veces no dejan de ser entre nosotros mismos, pero que pasa en ese afuera que está constantemente atravesándonos. Entonces, todo esto para contaros que cuando volví a Madrid, pues yo estaba dando la matraca de poder crear una especie de contar esa África desde otro tipo de prisma, más bastardo, más contemporáneo y más indefinido, y donde habría esa necesidad de compartir preguntas a través de las comunidades que yo había ido conociendo. Y Medialab Prado, en febrero de este año, y con apoyo del programa Cerca de Cooperación, pudimos proponer un proyecto que invitara a makers africanos, es decir, hacedores que trabajan la tecnología desde el reciclaje, desde pequeños dispositivos que facilitan la vida en común en sus ciudades, con makers españoles locales, para producir grigris. Que el grigri es una palabra que se utiliza en África del Oeste para los objetos que protegen, los objetos mágicos. Necesito el step, gracias. Entonces, Grigri Pixel nace con la idea justamente de cómo serían esos objetos mágicos, y también en esa necesidad también de articular nuevas palabras, nuevas estéticas, nuevos conceptos que articulen esa diversidad. Entonces, pues en vez de llamarlo un prototipo, porque eso suena, pues dijimos, pues vamos a hacer grigris, ¿no? Entonces, grigri, cualquiera que venga y que vive en África del Oeste entiende qué significa, pero si le dices a un moderno de Medialab, pues se queda, ¿y esto qué es el grigri? Entonces, era como también cambiar espacios de poder a nivel de conceptos. Entonces, bueno, explicamos un poco. ¡Ay! ¿Esto va? Ah, vale, perdón. Vale. Entonces, grigri nace también al raíz, bueno, os comenté el 15M, una pensadora que me gusta mucho, Marina Garcés, que seguramente conocéis, pues bueno, en esta sensación de qué manera producir y proponer proyectos culturales o artísticos que superen y desborden el proyecto inicial. Es decir, la idea era justamente que en esta creación y producción de objetos mágicos que se concretan en mobiliario urbano para estas ciudades de estos 4 makers africanos, pues fueran una manera, una tentativa, un contexto que facilitara y creara comunidad, ¿no? Y de alguna manera como esto hace y entiende de poder crear otro tipo de mundos, ¿no? Que era un poco. Entonces aquí explicamos un poco qué es Grigri Pixel, que bueno, es un experimento de aprendizaje colectivo
en el que la fabricación de estos objetos, que bueno, evidentemente lo hacemos desde la perspectiva de lo maker, de los laboratorios de fabricación digital que existen en nuestras ciudades en Europa, pero que cada vez más hay en África, qué sentido hay de hacerlo, de vincularlo con prácticas artesanales que encuentras en las ciudades africanas, pero de cómo la producción de objetos, la fabricación de tecnologías, desde mi punto de vista y compartido con los agentes que trabajaron en el proyecto, era un pretexto para crear comunidad, y de cómo ese pretexto creaba ese valor y creaba esa magia, ¿no? Que en el sentido era como que nos protegen en tanto que hay un relato compartido de la producción de ese objeto. Entonces, bueno, voy a ir pasando fotos. Este es el que hicimos en Dakar. O sea, los makers invitamos aquí a Madrid eran de las ciudades de Casablanca, Bamako, Lomé y Dakar. Hicimos aquí el de Madrid para esta es una plaza, porque también la idea era también desbordar el propio espacio institucional, en este caso Media Lab Prado, donde poder producir ese objeto, porque era la historia de que ese objeto mágico protegía un espacio común de la ciudad. Entonces, en el caso de Dakar, fue en el jardín de Yedo, en la SICAP Liberté, en Dakar, y este es el que hicimos en Media Lab. Esta es una plaza, y consistía, bueno, tenía que ver con recuperar tipos de... Porque también uno de los ejes, hay varios que atraviesan el proyecto, era como hacer un catálogo o recuperar otras formas de hacer en torno a lo tecnológico, a la fabricación digital, donde esos saberes, esa manera de trabajar en un taller de reparación en Dakar puede tener o más o igual interés que lo que se produce en el Fab Lab de Media Lab o en la Universidad Politécnica de Madrid, con la que estábamos asociados en el proyecto. Entonces, la idea también era de qué manera este proyecto de producción de objetos articulaba una red de maneras de habitar la ciudad, de cómo pues también era como compartir las problemáticas, es decir, de no tener soluciones, no ir a cooperar en tanto de propuesta de una solución universal, sino de alguna manera poner en común las problemáticas de las ciudades en las que nosotros vivimos. Aquí voy a ver un poquito lo que yo os lo he comentado. Colaboraba Grigri Pixel con este espacio donde yo estuve currando, que es este Fab Lab de Dakar, que se llama Defco Añep, que en wolof significa hazlo con los otros. Y la particularidad de este espacio, y creo que una de las cosas que tuvo, la verdad, bastante acierto, era entender el Fab Lab como otro dispositivo más donde producir, reparar cosas. Lo digo porque a nivel arquitectónico y espacial se ubicó al lado de la persona que trabaja con la madera, la persona que trabaja con el hierro y el que cose, ¿no? Estaban todos en unas casetillas. Y lo hicimos también con la gente de Casablanca, OpenTACAF, con Bamako, con el colectivo Yeta, que en 2011 hicimos un festival que se llamaba Pixelini. Entonces, bueno, era toda esta gente con la que nos habíamos cruzado por el camino y invitamos a... Y luego el colectivo de Jerry Khan en Lomé. Entonces, bueno, aquí un poco para que veas, porque es un proyecto que está todavía en proceso, hicimos la parte de Media Lab en febrero, marzo de este año. En mayo, junio hemos hecho la de Kertiosan, porque la idea es que cada vez que producimos ese objeto, los makers africanos también lo producen con nosotros. Luego está Casablanca, Bamako, en junio. En París, Lomé y Madrid, la idea justamente es poder repetir la experiencia el año que viene haciendo una segunda edición del proyecto. Aquí es un poco estos. Entonces, bueno, en ese proceso de cómo crear colectivo y comunidad, este proyecto no sería el que es, sino si los agentes africanos que estaban dentro y que siguen estando, que son, o sea, en ese sentido de esos mundos singulares, ¿no? En ese mundo común. Y es el caso de Seimna, Koku, Modu y Mamadou, que estuvieron en residencia 3 semanas en Media Lab Prado, y la verdad que revolucionaron bastante el espacio. Y luego a nivel de equipo local, aquí son los locales, lo hemos hecho con Yago Torroja de la Universidad Politécnica, con el que ya habíamos currado en Dakar, Enorme Estudio, que nos ayudó también para hacer todo un proyecto de espacio de juegos para Dakar, Blanca Cayén,
que colabora también en Máster en BAU, que lo que hemos dado también importancia que todo este proceso que está en curso tenga una pata importante de investigación, ¿no? Que no solamente hagas el típico informe que dar a los que te dan los dineros, sino que también sea un proceso de mapeo de otras formas de hacer y otros saberes. Bueno, esto es también, pues eso, para, de alguna manera, intercambiar conocimientos con personas que a priori, en principio, pues no son válidas desde la ciencia, entre comillas, estándar o universitaria. Entonces, pues era la idea justamente de que cualquier persona que tuviera interés o quisiera aportar algo al proyecto para mejorar su espacio común de la ciudad, pues estaban abiertos los talleres. Esta imagen a mí me encanta, que como Yago es de la Politécnica, pues hicimos una clase magistral a los alumnos de doctorado de Ingeniería Electrónica, pues los makers de ahí contando un poco lo que hacían en sus ciudades, ¿no? Como un poco también dando dispositivos, o sea, contextos o situaciones justamente de intercambio entre iguales, ¿no? Que bueno, que eso no lo he comentado, pero que también el tema de la cultura libre entre pares, muchas veces cuando yo recibía proyectos de cultura libre en África, pues los que venimos del norte vamos sabiendo mucho de metodología participativa, etcétera, pero que luego hay un poco ahí como de yo estoy aquí, tú estás acá. Entonces era como cambiar el marco, ¿no? Aquí. También nos parecía interesante que este proyecto, cuando lo estábamos haciendo, nos interesaba que la fabricación, la producción de estos objetos en contextos excéntricos era también una manera de darle importancia al hecho del hacer, no tanto del ser, ¿no? Que es una cosa que me parece importante a destacar. Alguien, no sé si decía que no había que hacer identidad sino recursos culturales, ¿no? O sea, que uno no es de lo que es sino de lo que está haciendo en el momento. Entonces, cómo esos tótem en esos objetos son el resumen de una ciudadanía y de unas urbes cada vez más diversas, menos mal, que nos permiten jugar, ¿no? Y entonces, pues, que era también una cosa importante de hacer de qué manera ellos estaban. Esta es la fiesta que hicimos en Esta es una plaza, cuando presentamos el Grigri de Media Lab. E hicimos también fiestas, la parte porque bueno, del colectivo de Jetta, el Bamako, el que está el grandote, pues él se presentaba muchas veces cuando hacíamos las presentaciones en Media Lab, que él no sabía por qué le habían invitado, porque él es un fiestero. Hacía fiestas en Bamako como una manera también de entender lo lúdico, ¿no? Como forma relacional y de hacer ciudad. Les hicimos ahí una pinchada. Y bueno, también el tema de Grigri era cómo da suerte. ¿Por qué? Porque también crea una red, crea un espacio de colaboración y de mutualidad, ¿no? En esos espacios donde se imbrican estos grigris para bueno, también una crítica a qué significa y para qué fabricamos las cosas, sino también para justamente entender la innovación desde esa red de conocimiento y de intercambio. Este es el de este. Y bueno, esto creo que lo hemos comentado la sesión primera y esto también, ¿no? Cómo la ciudad, el paisaje no es algo fijo, ¿no? Sino que justamente es relacional. Entonces, cómo desde lo cultural, desde lo artístico, desde lo tecnológico y desde lo experiencial, o sea, perdonar, desde lo tecnológico en cuanto a experiencia, facilita espacios donde uno se pueda relacionar y proponer sus formas, ¿no? Y que ya no sean las mismas una vez que ha realizado o ha estado implicado en el proyecto. Este es el que hicimos en Dakar. Esto es cuando estuvimos en Esta es una plaza. O sea, todo Modu, que es el que vino de Dakar, pues era un amor de hombre y era muy, muy simpático, pues le llamamos el Monsieur Président. Pues muy en serio de las cosas, les preguntaba a todas y también era como el hecho de hacerlo en Esta es una plaza, era como apuntar ideas, gestión de cómo se gestionan esos, ¿no? La gobernanza famosa de esos espacios comunes, cómo podrían dialogar con la gobernanza de los espacios urbanos de las ciudades africanas. Entonces siempre iba con su boli y su blog y iba apuntando. Vamos cerrando. Sí, perdón. Y entonces, bueno, estas son las fotillos del este. Y aquí por último son los que ya hemos hecho, el de Madrid. Con un poco los planos, hicimos el Grigri Totem y el Grigri Relax. Y luego el de Dakar, que es este Balancín. Y
pediría ahora un momento un vídeo que había puesto, que nada, que son 2 segundos de ver cómo funciona este balancín. Si lo pasáis el vídeo. ¿No? ¿Sí? Vale, pues nada, simplemente es como ver cómo funcionaba. Entonces, pues, y de cómo cambia y transforma la ciudad un aparatejo como este. Y todos los diseños, evidentemente, son en abiertos, pero la gracia también es que estaban diseñados desde el minuto 1 con la gente y los vecinos y los participantes del taller, ¿no? O sea, que es el producto tanto de el expertise de los chicos del norte como los del sur, con los makers africanos. Por cada una de las fases recibimos a los propios agentes de las otras ciudades africanas. Y nada, si queréis saber más, aquí tengo el super folletico con los planos de los gridis. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Susana. Además, es interesante. Tenemos este imaginario de la fabricación digital como muy de laboratorio blanco y con herramientas muy sofisticadas y creo que es muy oportuno ver que la fabricación y la artesanía, el cacharreo, tiene muchos matices, muchos colores y muchas formas de pensarse y creo que está muy bien. Tenemos 10 minutitos para preguntas, intervenciones. Ya hay una aquí. Bueno, yo me llamo Jacobo y quería preguntarle a Manuel sobre el proyecto de Algalab. Y es que al estar vosotros situados en un entorno tan específico como es el Extrarradio Vigués, que es muy específico porque está a medio camino entre la ciudad y lo rural, ¿vuestra visión establecéis una resistencia más pasiva de ahí está el centro urbano, aquí nosotros, o más reivindicativa de reclamar el rural gallego como tal, además como rural gallego contra lo urbano, una ciudad como Vigo que aparte yo considero bastante agresiva en su manera de expandirse? Gracias. Sí, gracias. O sea, la verdad es que no ejercemos mucha relación con Vigo, con lo que es el núcleo urbano, digamos, o, ¿no?, de la ciudad institucional. Verdaderamente nuestras relaciones tienen más que ver pues, con otros lugares de Galicia o incluso en la propia periferia, ¿no?, viguesa, pues sin necesidad, digamos, de acudir a lo que es el centro. Y es una realidad bastante, bueno, que no solo nos afecta a nosotros, digamos, pues el tejer o ese tipo de relaciones en este espacio que tiene que ver pues con otras parroquias en este caso, o incluso otros ayuntamientos, como puede ser Gondomar, bueno, hay otros por ahí, ¿no?, o Nigrán, o que no una relación pues con lo que es el núcleo urbano. No sé si es un poco... y con respecto, perdón, así, al tema de lo rural, es que es muy difícil, yo creo verdaderamente que es muy difícil entender que hay una ruralidad, bueno, en Lugo y Orense probablemente sí, pero sobre todo lo que es la costa, verdaderamente hay una mezcla como genuina, ¿no?, de una cosa y la otra. Hay una frase de Manuel Rivas, que es un escritor galego, que dice que en Galicia no se sabe si es lo urbano, digamos, lo que come terreno al rural, o si es, digamos, lo rural lo que va incorporando lo urbano, digamos, como una forma natural, ¿no?, de continuar siendo rural, ¿no?, el hábitat. Entonces, bueno, sobre eso puedes encontrar diferentes información, opiniones y posts, digamos, relacionados con eso que es algo que se piensa bastante así. ¿Más preguntas, intervenciones? Aquí hay una. Hola, mi nombre es Silvia y bueno, mi pregunta es para Josep. Yo en el marco de mi tesis doctoral investigo sobre arte y salud, mirando una conexión entre el concepto de salud y de ciudadanía, y es sobre todo en referencia al proyecto con la Federación Catalana de Salud Mental. O sea, claro, mi línea de investigación además tiene que ver con lo que, en incidir sobre todo en esos dilemas sociales que se le plantean bueno, en las preguntas y tal. Mi pregunta es cómo, o sea, ¿es una investigación a largo plazo? ¿Fue una actuación puntual? No sé, es un poco de más información sobre ese proyecto, me interesaría.
si se trabajó con terapeutas o los médicos o... Gracias. Mira, es una investigación a largo plazo y en el sentido de que antes de realizar el primer experimento estuvimos más de un año hablando con todo el tejido, y capitalizado por la federación que realmente junta todo el ecosistema. Les gusta mucho hablar en este sentido, ¿no? Que simplemente el paciente, o digamos, ya no les gusta hablar en términos de paciente, sino ellos hablan de primera persona. ¿Vale? O sea, todo gira al entorno de la primera persona, y en este sentido lo que nos interesaba a nosotros particularmente es, y también a la federación, es incidir en el concepto de recuperación. En salud mental es un concepto casi tabú o casi, digamos, utópico, y en este sentido, yendo un poquito más allá, después nos interesaba a nosotros trabajar esto en el contexto de qué quiere decir recuperación. Quiere decir sociabilidad. O sea, si es en el contexto social, si está integrado en el contexto social, es que estamos recuperados, digamos, estamos dentro del tejido. ¿Vale? Entonces, este era el concepto y sobre el cual hemos estado trabajando con un grupo de trabajo que 30 personas han estado involucradas de todo tipo para diseñar qué tipo de juegos y dilemas sociales serán los más adecuados. Y sobre todo para incidir en lo que ahora me sale en inglés, perdón, pero el patrón de comportamiento, digamos, o el perfil de comportamiento más característico o más problemático en torno a temas de salud mental, que básicamente es autoestima, es sentido de culpabilidad, sentido de justicia, etcétera. Podría alargarme en este sentido. Y ahora mismo lo que hemos hecho es lanzar el primer experimento, y ahora iremos con la maletilla, o sea, como si fuésemos Duchamp, ¿vale? Meteremos el experimento en nuestra pequeña maleta y iremos viajando por varios centros, que ellos allí llaman clubs, ¿vale? Que es donde realmente se sociabilizan, y realmente ahí hacer experimentos más a la carta. Pero insisto, el experimento no termina en simplemente poner tus decisiones en un iPad que entonces registra los datos, sino que hay toda una conversación. No he entrado en este tema, pero hay una conversación previa, durante y después. Y el primer concepto, para simplemente simplificar y no alargarme más, los datos, el primer usuario de esos datos será quien los genere. ¿Vale? O sea, lo que haremos antes de nada es crear un report, un informe personalizado a cada uno de los participantes. ¿Quién participa? Todos, todos los que hay en el ecosistema. Y hacemos grupos de 6 y queremos todos los actores ahí. ¿Perdón? No, aún no. ¿Queda tiempo para una última pregunta? Yo tengo una, si no tenéis, o... ¿Me pasas? Si no, no sé. No, a ver, una cosa que me ha parecido interesante de las 3 presentaciones es que en todos casos son proyectos que viven mucho en redes y en comunidades, ¿no? Es decir, ¿creéis que tendría sentido o funcionarían o podríamos entender la parte más de innovación o de investigación si no estuvieran tan asentados o si no estuvieran tan cogidos en estas redes? ¿Cómo vivís vosotros esta relación? Bueno, para mí, o sea, yo pienso en ese sentido que es fundamental el hecho de tener una comunidad y un territorio y una realidad en la que el proyecto sin ese contexto creo que no tiene sentido. Pasan los proyectos tipo marcianos, ¿no? Que llegan, se desarrollan y se piran. A mí la verdad que creo o apuesto, con la dificultad que eso conlleva, de hacer ese proceso del antes, el durante y el después. Y en ese después se crean otras posibilidades. En ese sentido también el tema de tentativa como una posibilidad donde uno lanza y tampoco sabes muy bien por dónde va a ir, ¿no? En el proyecto de Grigri Pixel se ha creado una comunidad, podrían haber salido, o sea, es decir, había una comunidad previa y cuando hicimos lo de Dakar se vino uno de los colaboradores a Dakar, los de Casablanca se chatean con los de Lomé mientras hacen no sé, es decir, que yo creo que eso es el fundamento de todo proyecto, en tanto que la innovación conlleva un crecimiento en el sentido exponencial y expandido de la propuesta inicial, que creo que sin el factor comunidad, realidad, territorio, concreción en ese ahora con ese después conjugado constantemente no tiene sentido. Ay, perdón.
O sea, yo iría, o sea, estando de acuerdo totalmente, iría un poco más aún y diría, o sea, un poco basándome en lo que al principio trataba como de elucidar de lo que el carácter de la información, yo diría, es que no hay información si no hay comunidad. O sea, no hay información si no hay un grupo de una característica, una singularidad comunitaria, interactiva, que pueda aportar un carácter diferencial sobre otra cosa, ¿no? Entonces, verdaderamente ese es el problema, ¿no? Creo yo, y el peligro. O sea, ante una sociedad de la información, las comunidades son verdaderamente las que van a aportar un diferencial informacional, ¿no? O sea, si no hay comunidad, no vamos a poder generar esos diferenciales, ¿no? Bueno, simplemente para añadir que estoy completamente de acuerdo. Susana antes ha mencionado una palabra que no hemos incidido mucho y a mí me gusta mucho, que es mutualismo. Es la relación de mutualística. O sea, nosotros al menos lo que nos gusta es plantear experimentos que creen la situación. Y entonces a partir de ahí pues se genera de una manera más o menos natural una comunidad. O sea, gente que realmente está en esa inquietud. Y en este juego todo el mundo tiene que ganar, y puede ganar de maneras muy distintas y de maneras y formas muy distintas. Y entonces esta relación mutualística tiene que existir, porque si no es como remar contra viento. O sea, te vuelves loco, quemas muchas energías y si realmente tienes a alguien al lado que está también remando en la misma dirección, aunque le interese otra cosa, como producto final, pues fantástico. O sea, siempre, nunca solos, pero siempre a partir de una inquietud común. Muchísimas gracias. Y nos vamos ya.